Si alguna vez alguien les ha recomendado algo con demasiada emoción y desconfían de esa recomendación, nos ha pasado también. Pero créannos cuando les decimos que esta vez el hype vale la pena. Somos Fede, y Meli y no nos gustan las cosas que no están en orden alfabético. y hoy les vamos a hablar de 10 razones por las que deberían emocionarse con la adaptación de Mistborn. Entonces, para empezar la conversación, hoy hablemos un poquito de qué es Mistborn. Como hemos hablado en videos anteriores, hemos hablado del autor, hemos hablado un poco de la adaptación, pero no hemos hablado tanto de qué es Mistborn y qué es esta historia de la que la gente debería emocionarse. Mistborn es una historia de fantasía épica en un mundo en donde el mal triunfó. Triunfó el mal. Y es un mundo sombrío, oscuro, en donde hay un grupo de desadaptados que van a buscar tumbar este gobierno de manera un poco como basándose en tácticas de robos, así un poco como Ocean's 11. Ese es como un poco el punto de partida sobre el que estamos en la historia. Y hoy les vamos a hablar de las 10 razones, no solo por las que les debería interesar Mistborn, sino la adaptación de Mistborn que se viene con Apple TV. Y la primera de esas es el mundo. Estamos en un escenario que es diferente a lo que hemos visto en otros mundos de fantasía. Es un mundo muy oscuro, de hecho diría yo hasta más oscuro que Game of Thrones, porque no es solo el estilo, sino el mundo mismo, en donde las plantas no son verdes ni de colores, sino son cafés. Del cielo cae ceniza todo el tiempo. El sol rojo hace que parezca como que el mundo se está incendiando. Entonces, ver todo esto en una adaptación puede ser muy interesante. ¿Cómo vamos a ver eso dentro de, pues en la gran pantalla, en este caso, por lo que va a ser una película, ¿no? Y empieza a reflejar entonces esa premisa de la que hablaba Fede, y es el mundo está mostrando que el mal ganó y cómo eso empieza a afectar también la realidad dentro del escenario mismo. Que se conecta con el punto número 2, la razón número 2, que es una historia en base de robo. Es un heist, es un grupo de personas que cada uno tiene sus habilidades particulares para este trabajo, como lo llaman ellos, y cada uno aporta cosas diferentes. Y esto hace que uno tenga diferentes tipos de conexión con los personajes y digamos que un punto interesante en el por qué emocionarse con una película de heists, de robos en el 2026 o en el 2020, 28. lo que sea que Sí, pase puede ser. la película, es que hace mucho que no tenemos una película de heists. Tal vez la última que pasó fue Now You See Me, creo que es, ya no me acuerdo ni siquiera en qué año salió, pero esta tal vez es, si no la primera, una de las pocas historias de robos en un mundo de fantasía, desde que lo hizo Ricky Morty. Y ahí entonces podemos ver la razón número 3. Dentro del libro hay dos puntos de vista principales, uno femenino con Bean y uno masculino con Kelsier. Pero dentro de lo que hemos visto para la adaptación y lo que Brandon Sanderson quiere hacer con la adaptación, ¿Bien? Branderson, es enfocarse en el punto de vista de Bean. Bean es una adolescente, tiene 16 años y se convierte en esta historia desde el punto de vista de una mujer, que no hemos tenido grandes personajes femeninos en la fantasía desde los Juegos del Hambre, pero esta es una historia de coming of age, ¿no? Es una niña que crece en la calle, aprendió a sobrevivir sola y después descubre que tiene poderes mágicos. Entonces, pues va a ser también como la historia del crecimiento de Bean, como su desarrollo y su crecimiento en general, pero también como a través de los ojos de Bean vamos a poder empezar a conocer este mundo mágico. Y crecer juntos con ella, ¿no? Que fue un poco lo que nos pasó con Katniss en los Juegos del Hambre, que arranca una actriz de tal vez un poquito perfil medio bajo y que va creciendo en ese estatus y todo el mundo se engancha con esa historia, con ese mismo crecimiento. Que va con el siguiente punto y es el presupuesto. Como hablamos tal vez en el primero de nuestros videos, Apple que va a dar su golpe sobre la mesa aquí y es Apple TV no le da su sello a cualquier proyecto y a la vez Brandon Sanderson no le da su sello a cualquier productora que se vaya a encargar del proyecto. Entonces aquí ver que Apple TV va a estar comprometida y realmente apuntando a que el mundo, el universo cinematográfico del Cosmere sea una cosa magna, empezar dando
de nuevo, golpe sobre la mesa o empezar por lo alto va a ser súper clave para que esto arranque. Entonces, el nivel de producción que va a tener este proyecto estamos seguros que va a ser altísimo. Además, porque hay un nivel de complejidad en adaptar Mistborn, ¿no? El sistema mágico o la alomancia es un sistema mágico complicado de adaptar. Entonces ya también, pues nosotros sí tenemos altas expectativas de que el presupuesto que se le destine a la película sea significativo y también lo hemos conversado en los comentarios con algunos de ustedes de que esa es la expectativa que tendríamos todos, ojalá de que sí se le destine el presupuesto que valga la pena para desarrollar esta historia. Y volviendo entonces ahí al sistema de magia, esta va a ser nuestra razón número 5. La alomancia es un sistema de magia que se basa en tragar metales para tener poderes. Y cada uno de estos metales te da una habilidad distinta. No quiero spoilear mucho más al respecto, pero imagínense que hay muchas habilidades y lo podemos comparar, y hasta el mismo Brandon Sanderson lo compara con Star Wars, ¿no? Como con poderes muy físicos, en donde vamos a ver parkour básicamente en pantalla, pero también vamos a ver poderes emocionales. Entonces va a ser como una adaptación muy interesante. Hemos hablado también que ojalá hasta lo adapten con colores o cosas que nos puedan ayudar a ver en pantalla cómo vaya a ser. Entonces es muy interesante ver cómo puede funcionar esto y pues acá también entender que nuestro villano principal es Dios, ¿no? Que ya empieza no solamente a tener que ver con el sistema mágico, sino pues que implica esto con tener a Dios como villano. Claro, y ese es nuestro punto número 6, y es el villano. Y uno de los principales puntos que hacen que una historia o triunfe por lo alto o termine yéndose por lo bajo es tener un villano que realmente sea amenazante y que más allá de que la gente empatice con el villano, que no es el objetivo de estas historias, definitivamente no. es apuntar a tener un villano que sea una presencia fuerte y que cause ese miedo que está acá planteado, ¿no? Acá, sin entrar muy en profundidad en la historia, así como dijimos, es en un lugar en donde el villano venció, pero aquí es un lugar en donde el villano venció hace 1000 años y lleva 1000 años reinando y lleva 1000 años imponiendo su punto de vista y sus decisiones en el mundo. Y es una presencia completamente abrumadora y es un villano que lo hace a uno entender ese nivel magno en el que está, porque ya lo tratan incluso como si fuera un dios, lo usan en las expresiones como uno dice por Dios, acá dicen por el Lord Legislador. Entonces es un nivel de escala de villano que pocas veces hemos visto antes en este tipo de tanto de historias como más incluso de adaptación. Y acá entonces entra nuestra razón número 7, porque Kevin se enfrente sola a Dios, pues es muy complejo, ¿no? Acá entonces nuestra razón número 7 es Kelsier, que es el segundo punto de vista de los libros, es el mentor de Vin, es el que lidera los golpes de los robos y es el tipo de personaje que en cualquier otra historia sería el protagonista, pero en esta historia es el que está acompañando a nuestra protagonista que es Vin. Entonces es muy valioso en su forma en la que él empieza desde su experiencia a poder enseñarle a este nuevo personaje o personaje que nosotros vamos a estar siguiendo cómo vivir en este mundo mágico, cómo descubrir sus habilidades y cómo entonces también ser pues un personaje súper carismático que lleva también a un interés adicional por su vida, su pasado y por qué él ha llegado a donde está. Y además que el cierre al final es un rol de mentor, pero es un rol de mentor que no hemos visto tanto con los roles de mentor porque uno se encariña mucho con el personaje y pues uno alterna, así como estabas diciendo, en los puntos de vista y uno conecta mucho con el personaje. Entonces realmente es un personaje muy atrapante y ya hablaremos después de los castings o de las cosas que nos gustaría ver, pero sí es un rol muy clave para atrapar al público en la historia. Y el siguiente punto que nos parece válido, importante para explorar en la adaptación, es el tema de la subversión de expectativas. Entonces, esto tiene un tema de subversión de expectativas en cuanto a mostrar cosas que uno no se espera. Y no voy a ahondar mucho más allá porque no quiero llegar allá, pero toca temas de lo típico que termina viendo del elegido, de la profecía,
pero termina subversionándolas completamente o termina realmente como llevándolo a uno por un camino y cambiándolo completamente. Y ahorita apuntar a tener esas historias que sean menos predecibles y que tengan esos giros, aunque uno trate de buscarlos, es súper enganchante a la hora de enamorarse de nuevas historias. Y acá entonces entra la razón número 9, y es que tenemos una historia original y un universo gigante, que ya lo hemos hablado en videos anteriores, pero esto no es un reboot, no es un remake, no es una secuela, y es la puerta de entrada apenas. Entonces tenemos un universo con múltiples mundos, múltiples personajes, múltiples tramas conectadas, con personajes también que saltan de universo en universo, que hablaremos de eso también en otros videos. Entonces también es como si Marvel hubiera llegado ahora al mundo de la fantasía, donde vamos a tener casi que un multiverso, pero es el multiverso de la fantasía. Y de hecho, en palabras de Brandon Sanderson, él llegó primero, porque él publicó su primera novela antes que lanzaran la primera película del MCU, ¿no? Claro. Y también al final es por eso que Apple le apuesta a esto tan grande, a decir, este va a ser nuestro gran proyecto. Entonces, súper interesante ver cómo van a empezar a conectar todo eso en el desarrollo, no solo de Mistborn, sino de todo lo que viene. Sí, y lo último es que estamos con ustedes. Aquí la idea es que podamos tener una comunidad que vaya explorando y vaya aprendiendo cosas nuevas, ya sea con las personas que se emocionen con los libros, con los audiolibros, con las películas, con las series, lo que sea que vaya pasando. La idea es poder crecer todos juntos e ir aprendiendo y explorando esto que va a ser un proyecto completamente atrapante, innovador y que estamos seguros que va a llegar a un público masivo de una manera fantástica. Y para que podamos empezar con eso, vamos construyendo comunidad, suscríbanse, denle like y cuéntenos qué les parecieron estas razones, cuál les emociona más y empecemos la conversación. Nos vemos la próxima semana. Adiós.